Vamos a hablar sobre la evolución estocástica. Entonces, existen en esencia dos formas para observar cómo una variable aleatoria está evolucionando y, consecuentemente, su función de densidad de probabilidad. Una forma es la que ya la vimos, entonces eran estos ejemplos que hemos visto, la forma discreta, en el cual consideramos una evolución, una ecuación de evolución para la variable aleatoria como tal. Entonces, por ejemplo, teníamos un proceso de difusión y decíamos en un cierto tiempo t igual a 10, digamos, o t igual a, qué sé yo, 50. Y entonces realizamos el experimento varias veces. Recuerden que para ciertos casos analíticos sencillos logramos obtener todo lo que queríamos, como los valores promedios, la varianza o incluso una evolución, una PDF para el modelo estudiado. Y aquí podríamos estudiar, por ejemplo, esta sería la PDF, digamos, en el tiempo 10 y esta la PDF en el tiempo 50. Entonces, recuerden que a nosotros no nos interesa como tal las realizaciones individuales que nos puede dar el modelo, sino más bien cómo se está distribuyendo esa variable aleatoria cuando hacemos la evolución del modelo. Entonces, esa fue la que ya estudiamos. La segunda es considerar una ecuación de evolución para la función de densidad como tal. Entonces recuerden, es como ir desde aquí en principio hacia allá. Entonces, y a la larga no habría que ir hacia la realización de allá, porque lo que nos interesa es la evolución de la PDF, sino cómo son las propiedades estadísticas de la variable que estamos considerando. Eh, Tiene varias ventajas. Una de las ventajas es que, por ejemplo, si esta aproximación, es decir, que si encontramos una ecuación de evolución de la función de densidad, entonces en principio conocemos la evolución del proceso estocástico que estemos estudiando. Entonces, esa es la aproximación que vamos a estudiar en este video, es encontrar una ecuación, en este caso va a ser diferencial, para la evolución de la PDF. ¿Listo? La existencia de esa ecuación de evolución en principio ofrece la oportunidad de que existe la PDF y que podríamos resolver esa ecuación diferencial, y por lo tanto nuestro problema, digamos, hasta ahí estaría acabado. Tenemos un modelo, logramos ver cómo está evolucionando la PDF y con eso encontramos las propiedades estadísticas de lo que nos está interesando. Entonces, primero vamos a determinar la estructura general de cómo evolucionan las PDF y luego vamos a describir ciertas condiciones que nos van a llevar a otra ecuación asociada que nos resulta más útil para ciertos modelos estocásticos. Entonces, en general, y la ecuación más general se conoce como la ecuación de Kramers-Moyal, que va a ser entonces, ese es el punchline, va a ser la ecuación diferencial para la evolución de la PDF. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar definiendo cómo sería la PDF para una ecuación, para una variable aleatoria. Entonces simplemente sería f de x como el valor esperado de esta delta de Dirac para nuestra variable aleatoria. Noten que aquí tengo como x mayúscula, entonces voy a tratar de ser un poquito consistente y mejorar ahí la letra. Si este proceso estocástico que nos interesa tiene una dependencia en el tiempo, entonces vamos a considerarlo de esta manera: f de x de t, como entonces, de manera trivial, x menos, ahora nuestra variable aleatoria está promovida en el tiempo, entonces queda de esta forma. Entonces queremos una ecuación, una evolución para esta PDF, entonces vamos a considerar una variación en el tiempo pequeñita, un delta de t, y en este caso entonces nuestra PDF tomaría un valor de t más delta t, que estaría dado como valor esperado, entonces de x, y nuestra variable aleatoria evaluada en un delta t. ¿Listo? Entonces vamos a combinar estas dos ecuaciones, cambiar un poquito la notación y ver si podemos encontrar una ecuación diferencial para este procedimiento. Entonces la primera definición que nos resulta útil, solo la vamos a usar un poquito, y para simplificar la notación, les vamos a llamar z como x menos la variable aleatoria evaluada en t más delta t. ¿Listo? Entonces de esta manera decimos que delta de z no es otra cosa que delta de x menos nuestra variable aleatoria en el tiempo más delta t. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es evaluar, expandir en series de Taylor delta z alrededor de z0. Z0 es cuando estamos evaluando la variable en el tiempo t, como aparece acá. Entonces, vamos a llamar ese el tiempo z0. Entonces, hacemos una expansión en series de Taylor, y aquí es por eso que resultaba fácil tener esta variable z. La sumatoria es de 0 hasta infinito de
de n z0 n factorial z menos z0 a la n. Si vamos a extraer el primer término, entonces sería nuestra delta en z0 más términos superiores que serían de esta manera. Vamos a escribir explícitamente la derivada. Entonces en este caso sería la derivada con respecto a x enésima. Voy a cambiar el orden de estos términos, entonces va a salir un menos 1 a la n factorial z0 menos z a la n delta z0. ¿Listo? Y podemos sacar el promedio, entonces recuerden que podemos utilizar todas las propiedades que hemos visto antes en los anteriores videos. De esta manera entonces podemos volver a, para esto que quería la variable z, entonces ahora podemos recobrar y escribirla nuevamente en la cantidad que nos interesa, que en realidad es fx más t delta t, como está variando. Entonces la podemos escribir como f de x de 0, con este término, más los términos siguientes, n igual a 1 hasta infinito. Absorbemos ese menos 1 que teníamos por ahí volando de xn y sacamos el valor esperado de z0 menos z a la n delta de z0, valor esperado sobre n factorial. ¿Listo? Entonces noten que aquí ya vamos viendo hacia dónde vamos, y es que si combinamos estos dos términos y dividimos ambos lados por delta t, vamos a tener lo que sería una definición o de las primeras definiciones de una derivada. En este caso sería una derivada con respecto al tiempo. Entonces noten que si escribimos f de x t más delta t menos este primer término f de x de t, dividimos entre delta t, esto tiene una cara de derivada, en particular de derivada parcial con respecto al tiempo, y el término que quedaría a la derecha es tal cual como lo tenemos allá, n igual a 1 menos d de x n z0 menos z a la n delta z0 n factorial delta t. ¿Listo? Entonces, si consideramos el límite a ambos lados de la ecuación, por supuesto, cuando delta t tiende a 0, vamos a llegar a la ecuación diferencial parcial, que nos va a dar la evolución de esta PDF, y se conoce como la ecuación de Kramers-Moyal. Entonces, el resultado, permítanme lo presento acá, sería la derivada parcial. Recuerden que muchos de los pasos me los estoy saltando. Delta t va a ser igual a sumatoria n igual a 1 hasta infinito, delta de x de, ya les digo quién es este coeficiente, x de t, que es x de t por f de x de t, es decir, una ecuación diferencial de primer orden para la PDF, como aparece acá. Los coeficientes se llaman los coeficientes de Kramers-Moyal y los voy a escribir así como estarían acá. Entonces recuerden, serían, teniendo en cuenta lo que escribimos ahí arriba, el límite de delta t tendiendo a 0 de z0 menos z a la n por delta z0 n factorial delta t f de x de t. ¿Listo? Entonces estos se conocen como los coeficientes de Kramers-Moyal, y en principio entonces tenemos una ecuación diferencial muy general para la evolución de la PDF. Otra suposición que podemos hacer y que nos va a ayudar un poquito a pensar estos cambios es que vamos a asumir que esos cambios delta x, es decir, x en t más delta t menos x, son pequeños, y vamos a decir que el proceso tiene poca memoria, es decir, que es un proceso de Markov. Entonces que la evolución, empezamos en un punto, va a pasar a otro punto y solo depende del punto anterior, no depende de ninguno de los puntos anteriores, y ese es un proceso markoviano. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho en este video es encontrar una ecuación diferencial. Esta de acá la voy a encerrar en rojo por si necesito referenciarla más adelante. Se llama la ecuación de Kramers-Moyal. Perdón por el problema técnico. Esto es lo que quería, entonces seleccionar esta ecuación por si la vamos a utilizar más adelante. Bien, entonces hemos llegado a una ecuación diferencial de primer orden con respecto al tiempo, y lo único que necesitaríamos entonces en principio es conocer una condición inicial, como es nuestra PDF en un tiempo cero, y la ecuación nos va a determinar la evolución de esa PDF, entonces para todo, el dominio en X, la evolución en el tiempo. Muy parecido a lo que habíamos hecho antes, pero ahora tenemos una ecuación diferencial.
Noten, sin embargo, estos niños de acá, estos coeficientes de Kramer-Moyel, son una locura. Aquí por alguna razón, se borraron algunos de nuestros coeficientes. Perdón. Miren que esto es x de t. Listo. Entonces noten, esto es un problema. Estos términos son, en realidad tenemos acá en una ecuación que tiene infinitos coeficientes y pues la ecuación está muy general. Puede que entonces eso sea un dolor de cabeza y no nos ayude tanto. Sin embargo, para nuestra, digamos, fortuna, existe un teorema, el teorema de Paula, que para lo que atañe para esta clase es una condición muy particular, y es que si un coeficiente es de esta manera, eh, con n mayor o igual que 1, entonces los siguientes coeficientes de 4 sucesivamente hasta todos son 0. Entonces, esto quiere decir que si estamos en un caso en particular, digamos, donde todos los coeficientes son diferentes de 0, entonces no estamos considerando este caso, entonces no estamos dentro de las condiciones del teorema de Paula y por lo tanto nuestra ecuación de Kramer tendríamos que considerarla con infinitos términos. Sin embargo, cuando se satisface este teorema de Paula, que está escrito como una especie de desigualdad de Schwarz, que no estoy mostrando acá, pero lo que pasa es que si se cumple esta condición, entonces todos los términos desde 3 hasta infinito serían 0. Y ese es el caso que es de interés para los modelos estocásticos que en general estudiamos. Cuando usamos el teorema de Paula, entonces los términos de 3 superiores serán 0. Esto lo podemos entender un poco, quizás de dos formas. La primera es que si esta condición del teorema de Paula no se cumple, podríamos terminar con densidades de probabilidad que son negativas. Por eso es que no tiene interés considerar los casos que están fuera del teorema de Paula. Y lo segundo, quizás otra forma empírica de entender por qué solo queremos considerar los dos primeros términos del teorema de Paula. Perdón, los dos primeros términos de los coeficientes de Kramers-Moyal es porque estamos considerando cambios que son pequeñitos y son de cierta manera suaves. Entonces no estamos esperando que la densidad de probabilidad, la PDF, cambie abruptamente, sino que son cambios adiabáticos o pequeñitos. ¿Listo? Cuando eso ocurre, entonces cuando solamente consideramos dos términos, los primeros dos de la ecuación de Kramers-Moyal, llegamos a la ecuación que se conoce como la ecuación de Fokker-Planck, entonces que es una ecuación diferencial, entonces la voy a escribir acá, d de t, igual a menos de 1, solo dos de los coeficientes, como les decía, x de t, f de x de t, de x más, segundo término, Kramers-Moyal, de x de t, f de t, digamos, segunda derivada en x. Listo, y esta es la ecuación de Fokker-Planck. Entonces esta es realmente la ecuación que se utiliza para la mayoría de los procesos estocásticos. Ya veremos en qué condiciones y cuándo se utiliza esta ecuación. La idea entonces sería, bueno, si volvemos a mirar acá en la parte de arriba cómo van estos coeficientes, pues incluso el primero, pues habría que tener esto acá, la 1, acá, bueno, está más bien, y luego el segundo. La idea sería tener una interpretación empírica. Recuerden que son números, entonces uno puede estudiar cuál sería la media. Entonces, si ustedes multiplican ambos lados de esta ecuación, de la ecuación de Fokker-Planck, por x y integran sobre todo el espacio muestral, se puede demostrar que esa ecuación entonces nos va a dar el siguiente resultado de x de t como el valor esperado de el 1. Entonces este término que está acá se conoce como el coeficiente de drift o de desplazamiento. Y de manera análoga, si queremos estudiar la varianza, entonces de esta ecuación multiplicaríamos por x cuadrado, integramos sobre todo el espacio. Esto será un ejercicio de la tarea. Ustedes obtienen que entonces este segundo término va de esta manera. Entonces sería x al cuadrado de t igual a 2 veces x, el primer coeficiente de Kramers-Moyal, más 2 de 2, valor esperado. Por lo tanto, entonces, si lo escribiéramos, digamos acá no queda un poquito claro, pero si vamos otra vez a la variable que estamos viendo, las fluctuaciones con respecto a la media, entonces
en términos de esta variable, digamos, como lo quisiéramos hacer, quedaría de x al cuadrado igual a 2 veces x de 1, parecido al anterior, más 2 veces de 2. ¿Listo? Entonces, en esencia, recuerden, podemos estudiarlas ambas de esta forma. Y este coeficiente se conoce como el coeficiente de difusión. Si este término que está acá es negativo, en principio la solución va a alcanzar una solución estable. Entonces todas esas propiedades ustedes las pueden estudiar cuando tienen digamos, un problema en particular. Entonces recuerden que esta ecuación, a pesar de que se ve bastante general, sepan que viene de una ecuación que es aún más general, pero en realidad para los procesos que nos interesan, en particular que la PDF siempre esté definida positiva y que los cambios sean pequeñitos, esta es la ecuación en la que entonces vamos a tener que estudiar para estudiar la evolución de la PDF. Vamos a acabar este video con una solución de la ecuación de Fokker-Planck, que es analítica. Entonces, para este caso, entonces vamos a escribirla de esta manera. Entonces, recuerden, sería resolver esta ecuación f de t. Vamos a hacer un caso particular, igual menos de x, en el cual este coeficiente 1, recuerden que entonces acá les dije, este es el drift, habría que encontrar una función para eso, entonces vamos a hacer un caso en el cual se puede encontrar una solución analítica, es una ecuación lineal más g, estas dos son dos funciones, una f, voy a hacer la mayúscula para que no se confunda con nuestra PDF, g de t, x menos el valor esperado de x, por f de x de t. Este va a ser nuestro coeficiente Kramers-Moyal más un coeficiente de difusión. Este sí lo hemos visto, digamos, al menos de manera intuitiva en otros videos. Segundo de verdad. Entonces, este es uno en el cual tenemos un coeficiente Kramer-Moyal que solo depende de x, es lineal en la función s en x, y entonces lo único que nos haría falta para resolver esta ecuación es condiciones de frontera. Entonces podríamos decir, bueno, nuestra PDF va a 0 en el infinito, y vamos a decir que eso ocurre cuando pues, los extremos van. Entonces estamos considerando que va a decaer en ese sentido. Acá tengo un typo, perdón. Aquí es cuando tiende a 0. ¿Listo? Entonces la solución, y entonces ustedes pueden, digamos, se las voy a dar, la podrían reemplazar, tomar las derivadas y ver qué satisface. Entonces estaría como f de x de t. Pero aquí no nos interesa tanto ver cómo llegamos a esa solución. Solo lo podrían estudiar. Pero acá lo queremos ver todo un poco más aplicado. 2 beta, y pues no es de sorprenderse que esta solución sea una gaussiana, y por eso es que tenemos una solución analítica. Entonces está de esta manera, donde los coeficientes están dados por de alfa de t igual a g, que son esos términos que estaban en el coeficiente de Kramers-Moyal, alfa menos lo esperado de x más f de t, de beta de t, 2g de t por beta más 2t de t. Entonces noten que a pesar de que esta solución que logramos encontrar es analítica, son de los pocos casos en los que la ecuación de Fokker-Planck se puede resolver completamente, aún sigue siendo un poco fea. Entonces esto es una, digamos, o por lo menos no tan sencilla de implementar. Recuerden que si uno quisiera saber cómo es esta PDF, entonces tendría que hacer esta integral, tendría que resolver esta ecuación, pero en principio pues tener el control numérico de lo que aparece acá va bastante bien. Entonces este video era para mostrar la segunda forma. No perseguiremos tanto este camino, pero es para que sepan que esto existe, y si quieren estudiar ciertos modelos, algunos van a tener soluciones analíticas, o en particular si ustedes modifican uno un poquito, podrían encontrar una solución de manera perturbativa, como por ejemplo diciendo, bueno, yo conozco la solución de este problema, este es un problema que conozco, esta es la solución, lo trato de modificar un poquito y esto sería cómo va la solución. Entonces en este video introdujimos las ecuaciones, la ecuación de Kramer-Moyal, los coeficientes,
les mencioné sobre que existe un teorema que nos decía que para ciertas aplicaciones solamente tenemos que considerar dos de esos coeficientes de Kramer-Moyer. Aquí dimos uno de manera explícita para que tenía solución analítica y nos dimos cuenta que cuando solo considerábamos dos de esos términos llegábamos a la ecuación de Fokker-Planck. Y recuerden que la idea entonces era ver cómo la PDF está evolucionando en el tiempo. Y si podemos hacerlo analítico, pues bastante bien.